Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Llaves, la nueva forma de transferir dinero. Los cambios en el sistema bancario están llevando a millones de colombianos a crear estos identificadores de sus cuentas de ahorros. En segundos, un experto del banco digital Nu nos explica cuáles son las ventajas y qué pasará con el nuevo sistema de pagos breve que pondrá en marcha el Banco de la República. Preocupaciones en el panorama petrolero. La revista The Economist criticó drásticamente la política energética de este gobierno. Además, el mismo presidente de Ecopetrol reconoció el grave impacto que tendrá la caída de los precios del petróleo y en minutos les contamos todos los detalles. Cartas al presidente Donald Trump. La ministra de Comercio encargada, Cielo Rusinque, reveló que ya enviaron mensajes al gobierno de Estados Unidos pidiendo sentarse para negociar el arancel impuesto a Colombia. Ese diálogo podría no ser tan pronto. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una nueva herramienta que están utilizando los bancos para que los colombianos puedan hacer transferencias más rápido y fácil. Hablo de las llaves, que a muchas personas todavía les causa algo de confusión. Precisamente para aclarar las dudas, saludo al señor Santiago Matamoros, director de producto de Nu Colombia. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Hola Luisa, buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Santiago, primero expliquemos qué son las llaves. Bueno, las llaves es la herramienta con la que los colombianos van a poder transferir de la manera más fácil. Nunca ha sido más fácil transferir como con llaves. ¿Y qué son? Son formas en las que usted le comparte a un contacto suyo un indicador para que le transfiera dinero. En el pasado, usted tenía que compartir su cédula, su número de cuenta, el tipo de cuenta, el banco, y con esos datos las personas le podían enviar dinero. Con la llave usted comparte un dato, que es algo que lo identifica solo a usted. ¿Y qué puede ser ese dato? Pues la cédula, el teléfono, su correo electrónico y también algunos alfanuméricos, que es unas mezclas de números y letras que lo representan a usted. Y usted comparte ese dato y solo con ese dato le pueden enviar dinero de forma instantánea. Y por eso digo que es la manera en la que se va a transformar este sistema financiero, transfiriendo más fácil que cualquier otra cosa. Santiago, ¿yo tengo una sola llave para todas las cuentas o tiene que ser una llave por cada cuenta o por cada billetera digital? Esa es una buena pregunta. Usted puede tener la cantidad de llaves que quiera, pero no puede tener la misma llave en dos bancos. Entonces, una explicación es, usted puede tener varias llaves en una cuenta. Si usted tiene solo un banco, usted puede decidir poner ahí su cédula, su celular, su email, otras, en ese mismo banco. Y dependiendo de a quién le comparte, usted le comparte la llave que quiera. Si usted tiene varios bancos, puede poner unas llaves en un banco y unas llaves en otro. Lo importante es que no puede tener la misma llave en dos bancos. Justamente eso, ¿cada llave es única e intransferible o puede haber que se encuentren dos personas con la misma llave? Cada llave es única e intransferible. Si usted crea una llave que otra persona ya registró, pues no lo va a dejar registrarla. Entonces, precisamente el éxito de este sistema es que esas llaves lo identifican solo a usted, como la cédula, como el celular que es suyo, y de eso depende que el sistema funcione muy bien. ¿Cómo se crean estas llaves? ¿A través de cada una de las plataformas de los bancos o de las billeteras digitales ya está la opción para yo crear esa llave? Sí, cada una de las entidades que están en este modelo de llaves tienen su aplicación o en su sistema un lugar donde dice tus llaves. En el caso de Nubank, uno entra a la aplicación y lo primero que va a ver es dice tus llaves. Uno entra ahí, en el caso de Nubank, aceptan los términos y condiciones y pueden empezar a registrar las llaves que quieran con nosotros. Lo mismo pueden hacer en otras entidades financieras. ¿Es obligatorio crear estas llaves o qué pasa si yo no creo una llave de estas para mi cuenta? No, no es obligatorio. Sencillamente, si no la registra, pues no va a poder recibir en esa cuenta pagos de forma instantánea, como sí podría hacer si la registra. Registrar llaves no tiene ningún costo. Entonces, no hay razones para no hacerlo, porque le está ayudando a usted a recibir dinero mucho más fácil, mucho más rápido que si no lo hiciera. ¿Cuánto tiempo más o menos se puede tardar cuando yo le transfiero a una persona, normalmente como se hace hoy la transferencia con los datos que usted nos contaba al inicio, que piden normalmente estas aplicaciones versus con la llave?
Sí, eso es una diferencia gigante. En la manera tradicional, si usted manda dinero un viernes y no es al mismo banco, le va a llegar a la persona el lunes. Y si es festivo, el martes. Si usted lo envía un jueves, le llega al día siguiente, el viernes. Con este sistema de llaves llega de forma inmediata, máximo 20 segundos. Y además en este momento llega de forma gratis. Entonces, como decía antes, no hay razón para no registrar estas llaves y empezar a utilizar este nuevo modelo porque es absoluta y fundamentalmente diferente y mejor que lo que había antes. Bueno, son muchas las ventajas. ¿Y ahora qué pasa, Santiago, si yo quiero girarle plata a una persona a través de la llave? ¿Cómo sé cuál es su llave? ¿Cómo la identifico? Eso, pues muy fácil porque entonces usted dice, bueno, le quiero pagar y usted le puede preguntar, deme su llave y la persona le dice, o usted le puede preguntar, oye, bueno, le transfiero a su teléfono y la persona pues habrá registrado ese teléfono en alguno de sus bancos o le transfiero a su cédula o le transfiero a su email. Ya ni siquiera usted tiene que preguntarle dónde es el banco, lo que importa es ese dato. Y en la medida en que haya adopción de este sistema, pues simplemente con mandarlo al teléfono, a la cédula o al email va a ser suficiente. En el caso de Nubank, además de esas llaves, nosotros creamos una llave que se llama Tu Llave Nu y está inspirada justamente para la gente que no quiere compartir esos datos, que les parecen son datos sensibles y mantener esa privacidad. Nosotros tenemos una llave especial alfanumérica que es las tres iniciales y los últimos tres números de la cédula. Entonces también le pueden dar a usted, si no quieren compartir con usted información privada, le comparten eso y usted transfiere a eso, a esa llave y llega el dinero de forma instantánea y gratuita. Santiago, usted nos explicaba de las ventajas, de las bondades de tener las llaves. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad? ¿Y qué otras ventajas también tiene tener las llaves? Perfecto. Entonces, igual, el nivel de seguridad es el mismo que el modelo de transferencias anterior. Para poder hacer una transferencia con llaves, los usuarios tienen que poder autenticarse, que es decir, identificar que son ellos con sus bancos. En el caso de Nubank, tienen que poder ingresar a la aplicación que tiene unos esquemas de seguridad y tiene que poder poner la clave de la tarjeta de débito para poder enviar la transferencia. Entonces, y esa es la misma seguridad que tiene las transferencias del modelo anterior. Entonces, pues no, la gente no debe preocuparse, es exactamente lo mismo. ¿Qué debe verificar? Pues como el dinero se va y llega de inmediato, pues la gente debe estar verificando, ¿verdad? Que la llave sea la adecuada, para eso hay diferentes controles y que sí esté transfiriendo el dinero que es, porque el dinero va a llegar inmediatamente al otro lado. El Banco de la República ha anunciado que en el segundo semestre de este año va a entrar en vigencia o se puede utilizar Breve, esta plataforma también que va a reunir a todas las entidades bancarias. ¿Es lo mismo que las llaves o va a ser algo diferente? Muy buena pregunta. Entonces, Breve, como acaba de decir usted, es un esquema del Banco de la República que justamente va a operar y va a estandarizar este modelo de transferencias instantáneas con llaves en todo el mercado. Como usted bien dice, eso va a empezar a operar desde el segundo semestre y, por ejemplo, para Nubank, la prioridad absoluta es que funcione Breve. ¿En dónde estamos ahora? Estamos en un piloto de llaves que es muy similar con un jugador privado que se llama Redeban. Y ese jugador lanzó un esquema muy similar al que espera Breve, justamente como piloto y para ir avanzando en esta adopción de este sistema tan bueno que son las llaves. Son diferentes, porque pues dentro de Breve va a haber la expectativa de que estén todas las entidades financieras, va a operar con la regulación que ha sacado el Banco de la República, tiene por ejemplo unos cupos máximos diferentes a los de Breve, los del Banco de la República son alrededor de 10 millones de pesos al día, los de Redeban en este momento son alrededor de 5 millones y pues todos los estándares y control del sistema en breve estarán en el Banco de la República, un actor público imparcial. Y en este momento está en Redeban, que es un jugador privado, que igual va a ser parte de Breve. Entonces, explico qué es eso. Dentro de Breve va a haber múltiples Redebanes, eso en el mundo financiero lo llamamos rieles, como si fuera un tren. Entonces va a haber muchos rieles por los que el dinero se va a poder mover. Y Redeban, el trabajo que nosotros estamos haciendo con Redeban, se va y lo vamos a poder utilizar para integrarnos a Breve. Pero en Breve está esa lógica de que van a estar todas las entidades, que va a tener las reglas del juego de un jugador público imparcial y pues este tema de la regulación que ha sacado al Banco de la República para operar. ¿Me van a servir las mismas llaves que ya había creado o tengo que crear unas nuevas con Breve? Ahora mismo justamente la gente está operando con llaves de Redeban. Como dije, esto es un piloto que no es breve, entonces cuando empiece el registro de llaves de Breve, las personas van a tener que re-registrar sus llaves de Redeban en Breve. Y si hubiere otros sistemas de llaves, pues también tendrían que registrar
los sistemas de otros sistemas en breve. Eso va a empezar en una fase que es el Banco de la República llama la fase 4, que empieza en julio. Y ahí lo que estaremos haciendo, pues para facilitar la vida, es, usted ya registró esta llave en Redeban, ahora regístrala en breve. Habrá ese proceso por unos meses en el segundo semestre del año. Y al usar las llaves me cobran alguna comisión. ¿Y qué pasa, por ejemplo, también con el 4 por 1000? Vale, entonces, el uso de llaves para hacer transferencias es absolutamente gratuito en Nubank y en este momento todas las demás entidades que están en el piloto de Redeban. Entonces, hacer una transferencia no cuesta dinero y además es inmediato. Sin embargo, hay un impuesto que no cobra el banco, no es una tarifa comercial de ninguna de las entidades, que es el 4 por 1000. El 4 por 1000 es un impuesto que cobra el gobierno a los movimientos de dinero en el sistema. ¿Cómo saben ustedes? Y aprovecho para decir, hay una ley ya aprobada que decía que desde el 13 de diciembre del año pasado, todas las cuentas de una persona iban a estar exentas del 4 por 1000 hasta un monto que es alrededor de 16 millones de pesos al mes entre todas las cuentas que tenga la persona. Esa regulación ya debería estar vigente. Nubank, por ejemplo, está listo para aplicarla, pero no se ha podido aplicar porque el sistema no está listo. Entonces nosotros estamos listos. Mientras tanto, sí, cuando se haga una transferencia desde Nubank o desde el banco que sea y esa cuenta no esté exenta del 4 por 1000, se va a cobrar el 4 por 1000. Pero eso no es una tarifa comercial, no es un problema de las llaves, es un tema que va a pasar en cualquier uso de dinero en cuentas no exentas. Bueno, muy interesante todo este tema de las llaves y a implementarlo. Santiago Matamoros, director de producto de Nu Colombia, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Luisa, muchísimas gracias y quedo siempre pendiente de lo que se necesite. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere el dato de cuántos pasajeros se movilizaron en vuelos nacionales durante los primeros 2 meses del año y cuáles fueron los destinos más concurridos. La Fuerza Pública de Ecuador realizó el sábado un operativo contra las mafias del narcotráfico en Guayaquil, en el que ministros estuvieron acompañados de Eric Prince, fundador de la cuestionada firma estadounidense de seguridad privada Blackwater. El operativo, en el que participaron 650 policías y militares, consistió en el allanamiento de viviendas y de centros de rehabilitación para consumidores de drogas cuyos internos serían forzados a cometer extorsiones, informó el comandante policial en Guayaquil, general Pablo Dávila. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en campaña electoral, anunció hace casi un mes una alianza estratégica con Blackwater, cuyos mercenarios mataron e hirieron a decenas de civiles en Irak. Prince, antiguo miembro de los Navy SEAL, acompañó a los ministros de Defensa Giancarlo Lofredo y de Interior John Reinberg, quienes estuvieron equipados con chalecos antibalas. Los tres se movilizaron en un vehículo blindado durante las maniobras. Pero lo importante de este tipo de acciones es reforzar nuestra presencia y la cooperación internacional. El fundador de Blackwater, que fue rebautizada como Academy tras verse involucrada en una matanza en Bagdad, es cercano al presidente estadounidense Donald Trump, a quien ha ofrecido ayuda para las deportaciones masivas de migrantes. Hemos estado en el negocio de ayudar a las naciones socias a desarrollar capacidad para restaurar la ley y el orden, para luchar contra el crimen. Los ciudadanos de Ecuador tienen una elección clara el próximo domingo. Ellos pueden elegir combatir a los narcos para restaurar una nación de ley y orden, o pueden elegir seguir el camino de Venezuela. Estamos aquí para ayudarlos y esperamos con ansias ayudar a Ecuador a ser pacífico y estable nuevamente. Ecuador, por donde circula un 73% de la cocaína mundial, según cifras oficiales, dejó hace varios años de ser un oasis de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores de esa droga. Ante la violencia de bandas narco que a sangre y fuego se disputan el poder, Noboa declaró en 2024 un conflicto armado interno y desde entonces mantiene a las Fuerzas Armadas en las calles. Tras el récord de 47 asesinatos por cada 100.000 personas en 2023, la tasa bajó a 38 en 2024. Este año empezó siendo el más violento de los últimos tiempos, con algo más de 1.500 homicidios solo en enero y febrero.
hallazgos importantes para destacar es el proyecto Sirius, que se encuentra a unos 30 kilómetros de la costa en el Caribe. Se confirmó el tamaño de este hallazgo en diciembre del año pasado, que puede llegar a triplicar las reservas de Colombia. Parece ser el hallazgo más grande de la historia del país. Entonces estamos hablando de un proyecto con gran potencial, sobre todo para que Colombia pueda volver a ser un país autosuficiente en gas. Pero claro, hay preocupaciones con este proyecto. Es un proyecto que requiere más que 100 licencias y consultas pues ambientales, consultas de comunidades. Es un proyecto riesgoso. También yo conversé con la ex ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Mohamed, que me contó que por su profundidad, siendo uno de los proyectos más profundos de ese tipo, pues implica varios riesgos y por eso justamente hay muchos requerimientos de licencias. Y sobre todo ese proyecto no es una solución inmediata al problema de abastecimiento de gas en Colombia, porque va a tardar, se estima, hasta el 2029 para empezar la explotación de ese hallazgo. Entonces, es un gran paso para el país, pero pues no es una solución inmediata. Aclarar que la fiebre amarilla que está en el departamento, pues desde luego es selvática, no hemos tenido casos urbanos, entonces hemos tenido que desplegar toda la atención pues a la zona rural, zonas rurales dispersas que son de difícil acceso, en un trabajo articulado desde luego con el liderazgo de la gobernación, con el Ministerio de Salud, con la Superintendencia, la Organización Panamericana de la Salud y las entidades promotoras de salud para garantizar llegar con este tema a zonas lejanas y, como ya les indiqué, a zonas rurales dispersas. Ya tenemos todo el plan de contingencia para recibir la Semana Santa. Primero decirles a todos los turistas que los esperamos con los brazos abiertos, que están en la tierra firme de Colombia, del tamal, de la lechona, del aguardiente taparroja, pero que acá vamos a pedir un pasaporte por la vida y es mostrar su vacuna contra la fiebre amarilla, como pasa en muchos departamentos de Colombia. Pero acá lo que queremos es hacer la protección, contarles que desde luego vamos a tener puntos de vacunación en los 47 municipios del departamento, pero los que tenemos en emergencia por fiebre amarilla, pues desde luego vamos a tener puestos pedagógicos. Gracias por continuar con nosotros. Y hoy también hubo noticias sobre la afectación para Ecopetrol por la guerra de los aranceles desatada por el gobierno de Donald Trump. Desde el Congreso de Naturgas en Barranquilla, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se refirió al tema. Si estamos haciendo un supuesto de $73 el barril y ahora está en 63, pues ustedes imagínense, vendemos 12 millones de barriles al mes de crudo. Y si baja $10 el millón de barriles, pues ahí multiplican 12 millones por 10, ahí tenemos 12 billones de diferencia en el precio y pues eso es un impacto grande. La expectativa pues es que seguramente estas condiciones, ya tenemos un primer análisis de los campos que tienen su break-even, su punto de equilibrio cercano a ese precio, pues habrá que descartarlos y concentrarnos en los que tengan menores costos. Y en este mismo Congreso de Naturgas hubo reacciones a las críticas del semanario The Economist contra la política energética y ambiental del presidente Gustavo Petro. Este artículo del prestigioso semanario The Economist relata una realidad que vive Colombia en materia energética y califica las políticas ambientales del presidente Petro como huecas e incoherentes. Señala que hay contradicciones entre el discurso oficial del presidente Petro y las decisiones tomadas en su gobierno. Noticias Caracol en Vivo habló con la periodista de este medio británico que redactó el informe. La historia cuenta cómo Colombia pasó de ser un país
autosuficiente en gas a ser un país que importa un gas mucho más caro y contaminante. Entonces habla de eso, habla de los retos que enfrenta Colombia como un país que quiere una transición energética, ¿no? Que eso ha sido muy claro de su presidente Gustavo Petro, pero no es un camino fácil, y habla entonces de lo que termina pasando es una serie de políticas con muchas contradicciones. El artículo generó reacciones en el Congreso del sector energético de Naturgas. Gremios como Asoenergía indican que las aseveraciones del medio son ciertas y que lo más grave es que la falta de claridad del gobierno afecta a los hogares colombianos. No tenemos el cumplimiento de los proyectos de la transición energética, y lo que pasa es que el riesgo se le está trasladando a los usuarios. ¿En qué? En mayores tarifas y en menor suministro, por ejemplo, de gas a la industria. En defensa del gobierno, el presidente de Ecopetrol dice que el trabajo que ha hecho la empresa por sacar políticas de transición energética lo ha hecho con las comunidades. Pero en este gobierno es donde mejor hemos encontrado espacio para allanar esas diferencias, para encontrar una búsqueda de mecanismos, tanto técnicos como jurídicos, como regulatorios, que nos permitan acoplarnos o amoldar nuestros tiempos a las agendas originales. Entre tanto, y como lo reseña el semanario británico, Colombia se convirtió en el primer país productor de petróleo en el mundo que decide frenar la expedición de nuevas licencias de exploración de hidrocarburos. En otras noticias, la ministra de Comercio encargada, Cielo Rusinque, anunció que hoy el gobierno colombiano envió 2 cartas al gobierno de Estados Unidos manifestando la intención de negociar el arancel recíproco del 10% impuesto por Donald Trump. Después de 10 días del anuncio de Donald Trump de imponer aranceles recíprocos y en el caso de Colombia del 10%, la ministra de Comercio encargada, Cielo Rusinque, anunció que Colombia tocó la puerta de ese país y pidió cita para negociar con el gobierno de Estados Unidos. Hasta hoy estamos radicando estas cartas es precisamente porque necesitábamos analizar los diferentes escenarios posibles y el mejor camino y la mejor ruta para emprender estos acercamientos con el gobierno de Estados Unidos. Y eso pasa por información confidencial. Aunque no se tiene certeza de la fecha que dará Estados Unidos para ese encuentro, el gobierno entregó detalles de lo que están haciendo en el corto plazo. A fin de mes, por iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, viene a Colombia el delegado del representante comercial del gobierno de los Estados Unidos, precisamente para revisar algunas cuestiones de esa relación bilateral en el marco del acuerdo comercial que nos rige con Estados Unidos. Y lo que vamos a hacer en las mesas con los gremios es evaluar si requerimos algunas medidas adicionales cadena por cadena, que no necesariamente tienen que ver con subsidios o con apalancar la actividad agropecuaria, pero sí asegurar los ingresos de nuestros productores ante la variabilidad de precios. También están enfocados en diversificar los mercados, principalmente con Europa y Asia. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato del movimiento de pasajeros en vuelos nacionales durante los 2 primeros meses del año. Entre enero y febrero se movilizaron 5.244.000 viajeros, es decir, un incremento del 1,1% comparado con los mismos meses de 2024. Los departamentos con mayor crecimiento fueron Tolima, Magdalena, Guainía, Bichada y Sucre. Y así terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.